Buen día. Para la postarea, los estudiantes que participaron en el desarrollo de esta son Francisco Suárez, John Muñoz y William Mauricio Villegas. Pertenecemos al grupo 4 de la materia Estructura Molecular de Ingeniería Electrónica. Entonces, para esta actividad elegí el arsenuro de galio, que se representa como ven en pantalla. Bueno, entonces el arsenuro de galio se compone de galio y arsénico. Entonces, tenemos que en los elementos, para ver el número atómico, tenemos que recurrir a una tabla periódica. Entonces, en este caso, podemos ver que el del galio es 31 y el del arsénico es 33. Cuando son elementos neutros, que no han ganado ni perdido electrones, entonces tendrán el mismo número de protones, igual que el número atómico. A su misma vez, el número de electrones será igual. Entonces vemos que el número de protones y electrones es igual al número atómico Z de cada elemento. Ahora, para calcular el número de neutrones de cada elemento, entonces simplemente lo que hago es restar la masa atómica, que es la que vemos debajo del nombre de cada compuesto. Por ejemplo, el del galio es 69.7, entonces lo aproximamos a 70, y el del arsénico es 74.9, lo aproximamos a 75. Entonces el número de neutrones va a ser igual a la masa atómica menos el número de protones, y así tenemos el número de neutrones. Los electrones de valencia de cada elemento, bueno, simplemente fue una investigación por internet y nos dice que el del galio es 3, el del arsénico es más 3, menos 3 y 5, entonces puede tomar cualquiera de sus electrones de valencia. Bueno, la estructura de Lewis para este compuesto es como ven en pantalla. Entonces, se tienen tres pares de electrones enlazantes, ya que para el galio, como tiene electrones de valencia más 3 y el arsénico en este caso toma también los 3, entonces simplemente hacen los enlaces entre esos tres electrones de valencia. Bueno, ahora vamos a ver más información sobre el arsénico de galio. Entonces tenemos el nombre, los pares de electrones, pues son tres, ya que debido a los electrones de valencia, pares enlazantes, pues son tres que cada compuesto se enlazan. No nos quedan electrones libres. Y bueno, las gráficas de distribución, pues son información encontrada en internet, entonces podemos ver la geometría molecular y tipo de enlace. Este tipo de enlace es covalente porque los dos elementos, al tener casi la misma electronegatividad, entonces forman estos tipos de enlace. Si fuera, por ejemplo, un elemento del grupo 14 con uno del grupo 1 o 2, sería un enlace iónico por la diferencia de electrones que tiene. Entonces, por eso es un enlace covalente. Bueno, como sabemos, entonces, eh, cuando hablamos de conductores, todos los elementos pueden conducir, pero entonces la capacidad que tienen ellos para resistirse a al flujo, digámoslo, de corriente eléctrica, entonces lo hacen pues clasificarse en semiconductores, en superconductores o en conductores. Entonces, como decíamos, el arsenuro de galio es un semiconductor. Bueno, como explica este mentefacto, habla de bandas de conducción, bandas de valencia, que pues como dijimos antes, es un enlace covalente. Entonces, simplemente, pues acá en el mentefacto vemos qué elementos son más usados: el silicio, el selenio, el germanio, las características. Entonces presentan conducción baja, forman una banda de conducción vacía y una banda de valencia ocupada. Se clasifican por el material, por la brecha de energía que pueden generar y por el control de temperatura, que dependiendo de este control de temperatura, entonces se genera pues, la característica de semiconductor. Entonces tenemos que son excluyentes por movimiento de electrones, uniones covalentes y la disposición esquemática, que tiene que ver mucho con las bandas de conducción y las bandas de valencia.
Ahora tenemos las aplicaciones en la industria. Entonces tenemos uso de radares, comunicaciones WLAN, GPS, comunicaciones móviles, sensores, radiofrecuencia y amplificadores de baja tensión. Ahora tenemos algunas propiedades, entonces vemos propiedades físicas y químicas de este compuesto. Esto simplemente es información encontrada en internet. Para esta presentación veremos el compuesto sulfato de bismuto. Para este compuesto, el sulfato de bismuto se compone de bismuto y azufre. El número atómico del bismuto es 83 y el del azufre es 16, igual que el de los protones y electrones. Para calcular los neutrones se resta la masa atómica con el número de protones. Solo hay que buscar en la tabla periódica la masa atómica para poder calcular los neutrones. Los electrones de valencia son los últimos electrones en la capa de cada elemento, así que el bismuto es 3 y 5, y el del azufre es -2, 2, 4 y 6. Para este compuesto suelen utilizarse para el bismuto el 3 y el azufre el 2. Para la estructura Lewis, el sulfato de bismuto consta de 6 pares de electrones enlazantes. Sulfuro de bismuto. Número total de pares de electrones 6, iguales que el número de pares enlazados. Número de pares libres son 0. La gráfica de la distribución de los pares de electrones y la de geometría molecular la podemos ver en pantalla. El tipo de enlace es enlace covalente, ya que su electronegatividad es casi la misma, ya que están en el grupo 15 y 16. Si estuvieran en un grupo como el 1 o el 6 o el 1 o el 15, sería enlace iónico, ya que su electronegatividad es distante. El sulfuro de bismuto es un semiconductor. Su brecha energética es de 1.3 a 1.7 electronvoltios, ya que consta pues la separación de la banda de conducción y la banda de valencia. También es conocido como bismutina. Por lo tanto, por lo que es semiconductor, entonces su conductividad varía por temperatura, varía por presión y por radiación. Entonces, ¿esto qué hace? Que el sulfuro de bismuto hace que sea adecuado para la fabricación de dispositivos electrónicos y eléctricos. El sulfato de bismuto en la industria aplica para los paneles solares, red de diodos fotovoltaicos, la espectroscopía infrarroja, optoelectrónica y los termoeléctricos. Las propiedades del sulfato de bismuto, tanto las físicas como las químicas, las podemos ver en pantalla y fueron encontradas en internet. Bueno, para esta etapa final he escogido la molécula SI3N4 nitruro de silicio. Bueno, para el nitruro de silicio decimos que esta molécula está compuesta por nitrógeno y por silicio. El nitrógeno compuesto por sus electrones de valencia en el último nivel, que son 2 y 5. El silicio compuesto por 2, 8 y 4. Tenemos el número atómico, que para nitrógeno es 7 y para silicio 14. Este número atómico es el mismo número de protones y electrones. Para la masa atómica del nitrógeno es 14 y el silicio 28. Esta masa atómica restada por el número de electrones o de protones nos da el número de neutrones. Esta es la estructura de Lewis para el nitruro de silicio. Está compuesto por un número total de pares de electrones, que son 13, pares enlazantes 13 y pares libres, que son 0.
Y esta es la gráfica de distribución pues de estos pares de electrones. Esta es su geometría molecular y es un tipo de enlace covalente. Como aplicaciones en la industria, tenemos que es un material para herramientas de corte en forma de placas cerámicas. Se utiliza en turbinas de gas, en termales, partes de bombas donde se requiere resistencia química y otras aplicaciones como cojinetes, pistones de prensado, componentes para plantas químicas, crisoles, boquillas de dibujo, herramientas de corte, válvulas, turbocompresores, bolas para rodamientos y muchas aplicaciones más. Aquí podemos ver las conclusiones presentadas por cada uno de los estudiantes que participaron en el desarrollo del trabajo. Y finalmente tenemos la bibliografía. Muchas gracias por su atención.